Bueno, recibimos en RPP al historiador Daniel Parodi, profesor de la Universidad Católica y también de la Universidad Ruiz de Montoya. Hemos contado con usted, señor Parodi. Muy buenas noches y bienvenido a RPP para darnos luces sobre lo que la historia del Perú nos enseña a propósito de las crisis en las que nos hundimos y que nos hacen perder perspectiva. Pero antes de hablar de temas históricos del Perú, quisiera hacer referencia a un artículo que ha publicado, me parece que hoy mismo, en el sitio digital La Mula, en el que usted establece una comparación y hace diferencias y similitudes entre el proceso político chileno y el peruano, y compara en particular a Pedro Castillo con la flamante presidenta de la Asamblea Constituyente de origen mapuche y la doctora en lingüística que ha sido elegida el día de ayer. ¿En qué consiste la comparación que hace? ¿En qué están emparentados y en qué son diferentes? Bueno, ante todo, buenas noches, Fernando. Un gran gusto escuchar. En realidad hay similitudes y diferencias, ¿no? Sí. Perdón, tengo un eco, Sí. un rebote terrible. Sí, bueno, No puedo escuchar bien. Sí, lo estamos escuchando. No sé si hay algún otro aparato digital en el espacio en el que usted se halla. No sé, precisamente conversé con la persona. Bueno, continúo con... Por favor, sí. Igualmente, la similitud es que en ambos países se discute la cuestión constitucional. Pero en el caso chileno, primero la calle se ha impuesto. La calle se ha impuesto sobre, digamos, el poder instituido, sobre la clase política tradicional. La calle, la sociedad civil organizada, ha roto el contrato social previo, el del año 89, en el cual tuvo participación la dictadura de Augusto Pinochet, y clama por un nuevo pacto social que ahora se concreta en la Convención Constitucional que preside la doctora Loncón, ¿no? En el caso peruano hay por parte de Pedro Castillo la intención de ir a una nueva constitución por causas más o menos similares. Una importante, los excesos del modelo neoliberal, pero la diferencia y la gran dificultad con la que cuenta Pedro Castillo es que su propuesta no se produce tras una victoria en las calles de un sentido común en favor de esa constitución, ¿no? Y con la actual coyuntura política que vivimos, es difícil, todavía no salimos del paso en la proclamación de Castillo, esperemos se dé esta semana y aparentemente va a contar con una oposición política muy dura por parte del fujimorismo. Entonces no las tiene todas consigo como sí las tienen hoy día los constitucionales chilenos. Ese es un poco el paralelo que he querido establecer. ¿Diría usted que la Asamblea Constituyente de Chile, convención, la llaman ahí, es una respuesta a una crisis social grave, con violencia grave y muertos, mientras que en el Perú no es tal, sino que puede ser lo contrario, causa de una crisis? Bueno, no sé si tanto. Me parece que las causas, ya sea de una constituyente o de un cambio en la Constitución, porque la Constitución se puede cambiar sin ir a una asamblea constituyente, ¿no? Nuestra Constitución establece los mecanismos para reformarse. Estados Unidos es un país que tiene una sola Constitución, pero con veintitantas enmiendas. Lo que hay en común, desde mi punto de vista, son los excesos del modelo neoliberal, una muy inequitativa redistribución de la riqueza y, muy importante en Chile, el abandono de los pueblos originarios, que en el caso peruano podría expresarse como esta sierra rural
que se ha volcado en favor de Pedro Castillo porque no tiene al Estado, porque no tiene los servicios del Estado y se siente secularmente olvidada. Entonces, hay elementos comunes en realidad en toda América Latina, también en Colombia, también con las reformas de Biden, respecto de reformular, no cambiar, no irnos al socialismo, pero sí reformular el modelo neoliberal, y en eso está la coincidencia. Ahora, otra diferencia entre el proceso peruano y el chileno es que en Chile esta convención constitucional se instala al final de este mandato, con este presidente Piñera y este Congreso, mientras que el Perú es al comienzo. De manera que hay una vocación, por decirlo así, a la fricción entre el Congreso que acabamos de elegir, que se instala el 27 de julio, y la Asamblea Constituyente que algunos quieren crear. Bueno, pero la Asamblea Constituyente no se puede imponer. Es decir, según el artículo 206 de la Constitución, tiene que pasar por el Congreso primero. Y si es que Pedro Castillo no reúne 66 votos en el Congreso, el proyecto de la Asamblea Constituyente sencillamente no va. Si es que él tuviese el apoyo de nuestro Congreso, bueno, el pueblo lo decidirá en referéndum. Yo creo que a la idea de una Asamblea Constituyente no hay que... Me parece que el Perú necesita reformas. Que las reformas se den a través de una Asamblea Constituyente o haciéndole algunas reformas a la Constitución actual es un tema por ver. Me inclino más por la actual crispación política, por la segunda forma, ¿no? Por reformarla de acuerdo con el modelo actual, pero tampoco hay que tenerle miedo a la propuesta de una Asamblea Constituyente que finalmente será de decisión primero el Congreso y eventualmente después de un referéndum constitucional que emana de la voluntad popular. Bueno, pero muchas de las críticas no se dirigen a la idea en sí misma de una Asamblea Constituyente, sino que ella sea el punto nodal, sino único, de un plan de gobierno. ¿Qué pretende hacer usted si es que es elegido? Convocar una asamblea. Bueno, es un poco corto y es un poco decepcionante como propuesta política para el país, ¿no? Bueno, yo no soy vocero, como usted comprenderá, del partido de Pedro Castillo. Es verdad que él es un candidato que se encontró con la segunda vuelta y a partir de allí está armando su programa. Yo lo he seguido con bastante interés, he escuchado las propuestas de Pedro Franque, que me han parecido reformistas, pero moderadas, bastante aceptables, pero efectivamente es un hombre que está armando su programa en el camino. Eso es lo que tenemos y yo creo que él debe merecer esta luna de miel democrática. Creo que ya debemos salir de la coyuntura electoral, del conteo de los votos, pasar a la proclamación para tener más claro el horizonte, quién es su equipo de trabajo, quiénes son sus ministros, quién es su primer ministro y cuáles son sus planteamientos. Definitivamente no podría limitarse a una asamblea constituyente, tiene que tener más propuestas. Una última pregunta, por favor. Usted ha sido bastante tiempo miembro del APRA, no sé si lo sigue siendo, se ha renunciado, se ha expulsado, en fin, pero tiene un conocimiento desde dentro del APRA y también como historiador. ¿Es verdad, como algunos dicen, que Víctor Raúl Haya de la Torre renunció 2 veces a proclamarse o a ser considerado ganador de elecciones que le fueron robadas, el año 31 contra Sánchez Cerro y el año 62 antes del golpe de Estado? A ver, en primer lugar, yo renuncié al APRA el año 2017, ¿no? por serias discrepancias internas que ya no viene al caso remover. Sin embargo, tengo gran afecto por la historia, por el APRA clásica. En el año 31 no. En el año 31 hubo las elecciones contra Luis Sánchez Cerro, sí, en donde
el APRA consideró que hubo fraude. Luis Alberto Sánchez lo argumenta de esta manera. En cambio, Jorge Basadre considera que fueron elecciones muy transparentes. Lo que pasó en 1962 es que las Fuerzas Armadas, por imponer a Fernando Belaúnde, vetaron a Águila Torre. Fueron a hablar con el presidente Prado, en ese entonces presidente todavía, y le dijeron, si el Congreso... pues nadie había pasado, ninguno de los tres, o diría Belaúnde Aya, había ganado en primera vuelta, entonces le correspondía al Congreso. Entonces los militares le dijeron a Prado, si es que el Congreso elige a Águila Torre, damos golpe de Estado. Entonces es en esa circunstancia que Aya tiene el gesto de desprendimiento de ofrecerle la presidencia a Belaúnde, que era quien acusaba a Águila Torre de golpista, y a pesar de eso Belaúnde no acepta, ¿no? Y en esas circunstancias igual se produce un golpe de Estado, se repiten las elecciones del 63, que muchos consideraron condicionadas por el veto que había en contra de Águila Torre, y finalmente la gana Fernando Belaúnde Terry. Pero en todo ese caso, es un poco el escenario. Lo que queda claro es que un exaprista como usted considera que por lo menos el 62 sí es cierto que Águila de la Torre hizo el gesto de desprendimiento a su legítima aspiración de haber ganado las elecciones que condujeron al golpe de Estado del año 62. Porque lo habían vetado, y con la intención de salvar la democracia, de evitar un golpe de Estado que igual no se pudo evitar. Y creo que el gesto cobra más valor porque era un hombre al que ya hacía 30 años le estaban cerrando las puertas de Palacio de Gobierno, ¿no? Ahora, no sé si habría tiempo de conversar de los momentos constituyentes en 1920. Lamentablemente ya no, porque estamos en la hora, y la hora acá es más importante que la Constitución. Lo entiendo. Pero vamos a invitarlo en otra oportunidad, porque sin duda este tema todavía estará sobre la mesa durante unas ciertas semanas, por lo menos, de manera que contaremos con usted, señor historiador Daniel Parodi. Para comparar este momento constituyente, entre comillas, con el año 20, el 33, el 68, y sacar algunas conclusiones. Un gusto conversar contigo. Para mí, hasta luego. señor Daniel Parodi, muchas gracias por su presencia. Son las 2:01, nos hemos excedido de tiempo. Es cierto que la historia del Perú nos atrae inmensamente. Gracias por su sintonía. Y tenemos cita mañana a las 7 de la noche, a una nueva versión de las 5 a las 7. Quizá debe informar que el Perú desdichadamente perdió en su partido contra Brasil, que se disputaba mientras nosotros tratábamos de dar luces sobre la realidad actual de nuestro país. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.